Bueno, vamos a hablar ahora con un infectólogo en el marco de todo esto que estamos conociendo, no solamente a nivel provincial, le decíamos, los números también van creciendo a nivel nacional, Roxy. Sí, Daniela, muy buenos días. Y ¿Cómo vamos le a va? hablar con el doctor Hugo Pisi, que es infectólogo, y él había dicho, ¿cómo le va, doctor? Ahí lo estamos viendo. ¿Cómo le va? Mucho ¿Qué gusto. tal? Buen Buen día. día. Bueno, usted dijo en agosto que los primeros días de septiembre se iban a registrar la mayor cantidad de casos. Bueno, ahí usted escuchó toda la entrevista con la ministra Nadal y le cuento que ayer nuestra provincia registró 700 nuevos casos. ¿Esto seguirá en aumento? Bueno, la historia natural de los virus generalmente es así, porque tienen una curva ascendente en la meseta y empiezan a perder capacidad destructiva y van desapareciendo, cosa que después nos va a llevar a nosotros a un índice de anticuerpos muy importante, como está sucediendo. Mire, en Buenos Aires, para que usted se ubique, en una población abigarrada como es, el 50% de la población ya tiene anticuerpos. Quiere decir entonces que cuando la densidad poblacional es grande y el virus transcurre rápidamente, los anticuerpos lógicamente aumentan. Pero yo creo que este va a ser un mes crítico donde va a haber mucha más contagiosidad. La prueba evidente está de que todo lo que se ha estudiado desde Europa hasta acá sobre el virus es que está más contagioso pero con menos poder destructivo. Aunque siempre fue un virus impredecible que realmente nos ha matado a mucha gente, ¿no? Qué difícil crear conciencia en esta etapa en donde la gente está muy cansada de la cuarentena y ahí le escuchábamos a la ministra. En realidad ahora deberíamos guardarnos un poco más. ¿Cómo hacer? Estamos cansados. Mire, hay un mendocino, Axel Thomas, que es el investigador principal de mi instituto, acá en la Universidad de Córdoba, que ha hecho un estudio muy interesante recopilando todos los datos y sumando inferencias estadísticas sobre la actitud de las personas. Él dice que el 85% de todos los brotes que nosotros hemos tenido, desde La Quiaca hasta Ushuaia, han sido todos imprudencias e indolencia. Y la verdad es una realidad, porque a mí me consta cuando me consultan de Río Gallegos, que es el problema que han tenido con los cumpleaños de personas contaminadas, o cuando en Jujuy, que hemos mandado una brigada de médicos de acá desde Córdoba, médicos y enfermeras, porque les aclaro que no cualquier médico ni cualquier enfermera maneja esto, ¿eh? Esto es una cuestión que todo el mundo la debe de saber. Y en Jujuy, por ejemplo, abrieron para hacer turismo interno y de pronto se encontraron con que las mismas fiestas, la misma movilidad territorial y una cosa insólita que ha sucedido en Jujuy, como Bolivia está en un caos sanitario, que hay cadáveres en las calles, la gente se cruza y cuando la gendarmería lo para dice, tengo miedo de morirme. O sea que también tenemos eso, fronteras porosas donde de pronto entra gente para usar o para contrabandear y arriba el temor que es propio de todas las epidemias, ¿no? La impotencia y el miedo ya fueron descritas por el padre de la medicina 460 años antes de Cristo en la isla de Kos en Grecia. Lo que dice siempre usted, esto que aquellos que desafían al virus. Es un espanto. Ese grupo es un grupo terrible, pero les quiero contar algo que también está en el estudio del mendocino que trabaja acá, ¿no? Dice que este mismo grupo de personas que desafían y tratan con indolencia y desprestigian la capacidad del virus en el sentido de que es simplemente un resfrío y demás, son los primeros que corren presurosos cuando un hijo de ellos o ellos mismos son atacados por el virus a pedir la mejor cama y requerir los mejores profesores para poder volver a sus actividades cotidianas. Es una actitud paradojal, es una actitud que realmente no tiene absolutamente nada de solidaridad. Claro, somos impredecibles muchas veces. Doctor, usted habló ahí de los anticuerpos. Hoy conocíamos una investigación de Islandia de una persona recuperada. Digo, ¿cuánto duran los anticuerpos? Se dice que duran 4 meses. En este momento se están haciendo estudios muy interesantes en Europa, inclusive en Argentina, sobre el tema de los anticuerpos, pero los virus son impredecibles. La prueba evidente de que los virus son impredecibles es que todos los años tenemos que hacer una vacuna contra los mismos virus, H1N1, por ejemplo, y de pronto tenemos que agregarle algo a la circulación porque hace una modificación con sus aminoácidos en su cadena. Respecto a lo de Islandia, le voy a contar algo muy interesante. Islandia es una isla
que tiene nada más que 350.000 habitantes y es lo más puro que hay desde el punto de vista humano en cuanto a genética, a tal punto de que cuando se descubrió el genoma humano se hizo en Islandia. Entonces, el mismo laboratorio que hizo el genoma humano hizo el estudio este. Y lo hizo en 2 ciudades, Reykjavik, que es la capital, y Thule, la enigmática Thule que figura en todas las novelas, inclusive de Agatha Christie. Y ahí se hicieron los estudios y se dijo que pueden durar 4 meses los anticuerpos de la primera oleada que hace el plasma, pero pueden aparecer otros anticuerpos que vienen después. Eso normalmente sucede con todos los seres humanos. En general, Islandia siempre ha sido, por su pureza genética, ha sido motivo de estudios y curiosamente les pagan a los islandeses para que se presten que los laboratorios internacionales, en este caso norteamericanos, puedan hacer los estudios. Claro. Doctor, ¿cómo le va? Soy Daniela y le quería hacer una pregunta. A esta altura tenemos tanta ¿Cómo está, información desde el principio, ¿no? Que nos teníamos que lavar, bueno, lo del lavado de manos, todo eso lo tenemos muy en claro, pero lo que tiene que ver con el contacto, con la cercanía, si tocábamos algún elemento y después nos tocábamos la cara, digamos, ¿qué se tiene más en claro a esta altura? ¿Qué es más peligroso? ¿El hecho de que alguien hable cerca nuestro? ¿La situación de que toquemos algún elemento que tenga, digamos, contacto o que haya tenido contacto otra persona con coronavirus? ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Mire, le voy a contestar esto, pero después permítame que le diga qué es lo que me tiene preocupado a mí. Bueno. En general, nosotros tenemos que permanecer siempre con estas medidas sanitarias con una adhesión perfecta, porque es lo único que tenemos a mano para poder sortear esta tragedia. El tema de tocarse la cara y demás puede llegar a ser secundario si usted tiene puesto un buen barbijo. El barbijo es una barrera realmente infranqueable si se usa bien y si es bueno. Cuando uno vuelve a la casa tiene que disponer de la ropa en un lugar que no sea ni el comedor ni el dormitorio, tiene que estar en otro lugar. Higienizar el calzado y la ropa con una solución de 9 partes de agua y 1 parte de lavandina, que es lo más destructivo, barato y accesible que hay contra el virus. Entonces usted con todas esas normativas, no conversar tanto con la gente en la calle. Si tiene que conversar con alguien, no supere los 4 o los 5 minutos. Si tiene que hacer compras, sea expeditivo, tenga una lista de lo que va a necesitar, entre, compre y salga. Le puedo asegurar de que no le va a pasar nada. El que tiene inconveniente no es el que cumple con eso, es el que no cumple con esas prerrogativas. Por lo tanto, yo creo que este es el momento adecuado, ya que se avisora en el horizonte las vacunas, es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y sabe qué es lo que me tiene muy preocupado a mí? ¿Qué? Que la mayoría de los últimos trabajos que han salido, la mayoría, hablan de que realmente no todos lo que superan, sobre que ya es un dramático todo esto de poder salvar gente y se nos está muriendo gente del equipo y demás, es que las personas a las cuales salvamos no vayan a creer que todos quedan bien. Hay una serie de secuelas a nivel de cerebro, a nivel de pulmón, a nivel de corazón, inclusive hay hasta descrito casos de varones en sus testículos. O sea, vea usted cómo es el panorama que se nos presenta. Pulmón puede quedar con cierta fibrosis, no va a ser el mismo pulmón de antes. Y todos dicen de que es una cosa nimia, pasajera y demás. Corazón ha demostrado ya las asociaciones de cardiología de todo el mundo de que hay problemas en la eyección, o sea, como que pierde fuerza en la sístole del corazón. En cerebro ya inclusive se habla hasta de la calígena nebulosa, de la niebla COVID, que es un impacto a nivel de la memoria y que inclusive pierden el don de la ubicuidad temporoespacial, aun cuando estén recuperados. O sea, entonces, y en los varones, cuando ataca testículo, que el otro coronavirus, el MERS, también lo hacía, aparentemente los análisis posteriores del espermograma hablan de que no son los mismos espermatozoides de antes y que puede quedar estéril. Por lo tanto, yo creo que todas estas cosas nos tienen que ayudar a ser responsables, sobrios, moderados y tratar de ayudar, porque no se puede ya seguir con este grupo de desafiantes, rayanos con la locura que andan todo el día tratando de hacer cosas todo al revés. El daño que nos están haciendo y el atraso que nos están produciendo es terrible. Doctor, yo creo que ustedes... Sí, perdón. No, termine ustedes que son emisores de conceptos sanitarios y que son muy escuchados, tendrían que estar constantemente pidiendo adhesión a los conceptos sanitarios. Es fundamental. Ya falta poco, lo vamos a sortear.
como sorteamos el H1N1. Yo estuve en Buenos Aires con Ríos y con Ponce en el Malbrán y manejamos toda esa epidemia y fue fantástica, a tal punto de que nos pidieron hasta que hiciéramos una vacuna y fuimos, y de pronto cuando estábamos en Entre Ríos en un establecimiento haciendo la vacuna, nos encontramos con que entraron 5 en el país de golpe y se acabó la epidemia. Claro. O sea que es cuestión de tiempo y de criterio, sentido Seguro. común. Doctor, hemos aprendido muchísimo escuchándolo. Muchísimas gracias. Bueno. Cuánto me alegro. Bueno, sí, cuánto sí, me ha alegro. sido muy lindo. Un saludo cariñoso para todos los exalumnos, para los colegas mendocinos, porque realmente he trabajado muchos años en Mendoza y he dado muchas conferencias en todos los hospitales, en el Seguro Central, en el Chestakov de San Rafael, San Martín, Rivadavia, etcétera. Bueno, gracias. Hasta luego. Lo habrán estado escuchando. Gracias, Hasta doctor. pronto. Hasta luego. Bueno, Dani, ahí lo escuchábamos. La verdad, un lujo. Sí, además Todo lo que nos después vamos dijo. a resaltar todo esto último que nos decía, porque hay varias cosas que no sabíamos también, ¿no? Que por ahí se nos produce confusión sobre cómo movilizarnos. Inclusive nosotros que estamos con la información, después no sabés si hiciste bien, si te limpiaste los pies, si no te los limpiaste. Te confundís con tanta Tal cual. información. Gracias, Bueno, Roxy. gracias.